Muy buenas tardes, señoras y señores. Yo soy Yari Méndez Alducin y les doy a todos ustedes la bienvenida a este su canal Películas Express, el canal en donde estamos los que en serio sabemos de cine. Muy bien, el día de hoy voy a estar hablando de una película que relata un hecho real, algo que pasó de a de veras. Relata la historia de 40 pasajeros. 40 pasajeros que salieron desde el aeropuerto de Carrasco, algo así. Es uruguayo el aeropuerto. También los pasajeros eran uruguayos, eran parte del equipo de rugby, de un equipo de rugby llamado Old Christian Club, que se dirigía a Chile, para disputar un partido de este mismo deporte. Sin embargo, no todos los pasajeros eran parte del equipo de rugby. No, muchos de estos eran familiares de los jugadores o amigos de los jugadores. Pero en sí todos se conocían en cierta forma. Ya tenían una dinámica establecida entre ellos. ¿Sí? Esta historia nos demuestra lo que la unión del ser humano puede lograr. La unión del ser humano, y además nos demuestra lo poderoso, lo poderoso que puede ser el ser humano cuando se arrastra, cuando se... ¿Cómo, ¿Cómo lo podré decir? Cuando se aferra, esa es la palabra que estaba buscando. Cuando el ser humano se aferra al sentimiento de vivir, cuando se aferra al sentimiento de vivir, eso es precioso. Cuando pasan ese tipo de cosas, digo, a mí no me, gracias a Dios, no me ha pasado nada parecido, pero sí, digo, tengo una enfermedad, o sea, no es, tengo epilepsia, está controlada, obviamente, no es tan grave, no la tengo tan grave, pero sí la tengo en cierta medida. Entonces, sé que no es ni para nada remoto, ni remotamente parecido a lo que los supervivientes de los Andes vivieron en ese momento. Pero en esos momentos cuando a mí me dieron las como 2 o 3 veces que a mí me dieron epilepsia, me dieron ataques epilépticos. Digo, te aferras con unas ganas a la vida que cuando pasas por eso y ya ves que estás a salvo. Digo, lo es como si volvieras a nacer, como si fueras otro. Y no me quiero ni imaginar el sentimiento de los 16 supervivientes que estaban al momento del rescate. Un buen día de... sí, un buen día del 22 o 23 de diciembre, por ahí. 22 o 23 de diciembre, en los Andes. Cuando ven llegar a uno de sus compañeros con helicópteros para rescatarlos. La historia de la Sociedad de la Nieve, la historia que nos cuenta la Sociedad de la Nieve es esta, ¿sí? La del equipo de rugby Old Christian Club. Y pues esta película en su gran mayoría se basa en una novela del nombre homónimo, La Sociedad de la Nieve, escrita por Bierchi. No sé bien cómo se pronuncie, pero es esa. Pablo Bierchi es un periodista uruguayo que pues escribió este libro de la Sociedad de la Nieve, que fue en el que se basó la, esta película de Juan Antonio Bayona. Que a Bayona lo conocemos por bastantes películas de su filmografía, pero yo hasta hace poquito me enteré que fue el director también de la película de Lo Imposible. Así que, pues ya ahí hay una nueva
algo nuevo se aprende cada día, ¿no? Ya sé cómo identificarlo y ya había visto su trabajo en Lo Imposible. Me cautivó enormemente esa película cuando salió y no... Cuando la vi de chiquito no entendía, no entendía, no alcanzaba a entender el, el sentimentalismo que debía de proyectarme esa película. Pero recalco, lo, la vi desde muy chiquito. Así que pues digo, el acontecimiento del milagro o tragedia de los Andes depende de cómo la quieran ver. Depende de cómo lo quieran llamar, milagro o tragedia, que técnicamente son los dos. Es una tragedia y un milagro que 16 personas hayan sobrevivido casi 3 meses en, pues sí, en un ambiente prácticamente inhabitable. Prácticamente inhabitable. Hayan sobrevivido tanto tiempo. Y digo, si bien hicieron cosas cuestionables, no se les puede reprochar el que hayan cometido canibalismo, ya que pues era la única forma en la que ellos podían sobrevivir. Y además, sus compañeros, todos ellos hicieron un pacto. Muchos de los sobrevivientes cuentan que hicieron un pacto entre ellos, que si uno de ellos moría, ese compañero les otorgaba el permiso de alimentarse de él para que sus otros compañeros pudieran sobrevivir. Así que en esos actos de... En esos actos te das cuenta y ves el compañerismo que formaron, la sociedad que formaron, la unión que formaron esas personas ahí en los Andes, en el Valle de las Lágrimas, porque así se le conoce al lugar en donde estuvieron. Y recientemente he visto cierta información que dicen, que de esto no estoy seguro y la verdad no podría decirte si hubiera hecho lo mismo o si hubiera pensado en ir más abajo de la montaña en vez de ir hacia arriba, porque pues digo, no están prácticamente a ciegas. Están prácticamente a ciegas todos y no creo que a alguno le haya cabido la la idea de decir, bueno, y si vamos para abajo, o sea, los entiendo, se le entiende. Se entiende esa falta de esa idea, la falta de esa idea de ir para abajo en vez de para arriba. Y la razón por la que querían ir hacia arriba, por la que fueron al lado contrario de donde se supone que deberían de haber ido, según varios influencers y varias personas que pues he escuchado que hablan del tema, fueron hacia arriba porque para ese lado estaba la cola del avión, que era lo que necesitaban porque ahí estaban sus maletas y además estaban las pilas del avión, la pila del avión para poder hacer funcionar una radio, para poder contactar con el mundo exterior. Esta historia es de autosuperación. Ya lo vimos, es muy conmovedora. Digo, y sería muy estúpido de mi parte decir que hay spoilers porque ya sabemos todos qué pasa. Es como hablar de la Segunda Guerra Mundial. Es como decir, ay, no digas como una película, como la película de Der Untertag o La Caída, que habla sobre los últimos días del Reich, del Tercer Reich alemán, donde pues se suicida Hitler. Ya todos sabemos que el Ejército Rojo y tomó la capital alemana de Múnich, para pues poder dar fin al Tercer Reich y poder capturar a Hitler. Entonces sería una estupidez
decir, ay, no voy a decir spoilers porque ya todos sabemos cómo pasó. Ya todos sabemos qué pasó. Pero lo que no sabemos es el cómo. Cómo llegaron a esas situaciones. A esa situación. Y es justo lo que decía un video de Javier Ibarreche. Lo importante de esta película no es el qué pasó, porque ya lo sabemos. Lo importante es el cómo. Cómo pasó. Cuáles fueron las situaciones que los llevaron a los supervivientes. A estos jóvenes que prácticamente la mayoría tenían la edad que yo tengo ahorita. 20 años. La mayoría. ¿Sí? La mayoría. Porque otros tenían 21, otros tenían 25, otros tenían 35, 30 y cacho, 40 y cacho. Muy pocos sobrevivieron, es a lo que me refiero. Llegaron en un estado. Y a lo que me refiero es que, si les soy sincero, yo en ese contexto no hubiera sobrevivido, la verdad. No hubiera sobrevivido. Ellos son una historia motivacional. Una de las historias más de motivación más grandes, me atrevería a decir, que del siglo, de este siglo y del pasado, de estos últimos años, los últimos 50 años, ya que pues nadie se explica cómo carajos sobrevivieron. Pero bueno, dejemos de hablar de eso. Bueno, pasemos a otro tema. Hablemos de la película como tal. La película, como ya estuve diciendo durante estos 10-12 minutos que estuve hablando, nos plantea toda esta historia, pero no nos comienza a contar la historia desde que ellos están en el avión, desde que estos jóvenes, desde que estos chavos están dentro del avión ya camino a Chile. No. La historia comienza unos días antes. La historia comienza con un voz en off, que es del personaje de Numa Turgati, que es uno de los fallecidos en la cordillera de los Andes, que fue el que pues prácticamente inspiró a los últimos dos compañeros, que aquí tengo sus nombres, espérenme, que fueron Fernando Parrado y Roberto Canesa. Fue una frase que no estoy seguro si aparece en la Biblia. Sin embargo, la frase es esta: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esa frase inspiró a Roberto Canesa y Fernando Parrado para poder hacer la expedición final y salvar a sus demás compañeros que todavía estaban vivos. Ellos caminaron durante 10 días para poder encontrarse con un arriero que estaba cerca. Y fue por ese arriero que sobrevivieron todos. La película nos retrata días antes, nos retrata la vida y de cómo era el juego en el equipo de rugby, ¿sí? Sinceramente, se ve y se siente ese humanismo, esa humanidad dentro de los personajes, ese cariño que se tienen entre todos, que son un equipo. Pero lo que vemos, me parece que es Roberto Canesa, el que era doctor, no estoy seguro. Vemos que él es era estudiante de medicina. Vemos que él al principio tiene pues hay cierto sentimiento de individualismo. Cierto sentimiento de individualismo que muy pronto eso va a desaparecer. Eso va a desaparecer porque si no permanecían juntos, si no hacían todo eso juntos, nadie iba a sobrevivir, ¿sí? Nadie. Ahora,
Pues sí, la película nos muestra muchas escenas de cómo era la dinámica entre todos y cada uno de ellos. Entre cómo era sus amistades, entre su día a día. ¿Sí? Y nos centramos en Numa Turcati porque pues como ya dije, como ya se ha dicho muchas veces en muchas entrevistas que se les ha dado, que se les han hecho a los supervivientes, Numa Turcati fue el que los inspiró para hacer la última expedición y salvar a los demás. Y se nota el trabajo de Juan Antonio Bayona, se nota el cariño que le imprimió al proyecto, a la película, al filme. Tanto así que ya es candidata para los Oscars de este año, ¿sí? Ya es candidata para los Oscars de este año como mejor película de habla no inglesa o película internacional, si no mal recuerdo que es la categoría. Y pues bien merecido se lo tiene, ¿sí? Bien merecido se lo tiene. Hablando en aspectos técnicos, qué maravilla, les digo esto, qué maravilla de película. Porque tanto la fotografía como los efectos especiales, el diseño de producción, la escenografía, los diálogos, toda la ambientación, dirección, musicalización, todo está muy bien logrado. Michael Giacchino nos da un score, un soundtrack que si les soy sincero, me encantó, me encantó. Y se siente la presión, el diseño de audio, el diseño sonoro es fascinante. Al momento en el que escuchas la avalancha llegar, dices, ay cabrón, ¿no? La fotografía se ve preciosa. Todos los paisajes, todo el paisaje blanco, desolado, lleno de montañas, se ve precioso, déjenme decirles. Y las actuaciones, mis respetos. Tanto las actuaciones como la dirección de Bayona fue, fueron impresionantes. Vale la pena y es impresionante verlos y verlas a las mujeres que están trabajando allí, a las mujeres, a las actrices, que pues tal vez no fueron muchas, pero pues ahí estuvieron. Vale la pena verlos esas 2 horas y 24 minutos. Si bien sí está un poco larga, con el pasar del tiempo, con el pasar de la película, se te va pasando así. Y ni siquiera sientes las 2 horas. Porque casi todo el tiempo está pasando algo. Está sucediendo algo. Tal vez no en cuestión de acción. ¿Sí? Pero sí está sucediendo tal vez una disputa, una discusión, un algo, ¿sí? Algo está pasando. La desesperación se le siente. Se siente tanto en las voces como en las actuaciones, ¿sí? Las miradas y todo cuando se plantean el comerse a sus compañeros. Es increíble. Si están pensando en verla, por favor, dense una oportunidad. Denle una oportunidad. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir, créanme. Pues sí. Como ya dije, la fotografía, todo lo que hay detrás. Viajaron al lugar exacto. El equipo de producción viajó al lugar exacto del accidente, al Valle de las Lágrimas, para pues poder tomar más de, según escuché, 100 horas de material para poder renderizar el ambiente y recrearlo por efectos especiales, ya que pues no, por obvias razones, no podían quedarse ahí a grabar. Y lo grabaron en España. No recuerdo bien el lugar exacto en donde lo grabaron, pero pues sí, fue en nieve, ¿sí? La mayor parte fue grabado en un lugar nevado, con frío.
Y los actores grabaron toda la película en orden cronológico. Y al final del rodaje terminaron todos esqueléticos. Y los actores pudieron sentir por un momento lo que los supervivientes sintieron en esos días. Que digo, no, o sea, yo me he estado cuestionando, he estado viendo entrevistas, he estado viendo podcasts donde los entrevistan a varios sobrevivientes y he visto el detrás de escenas de la película y me parece impresionante el modo en la que retrataron todo, ¿sí? Todo. El accidente, uff, el choque del avión, ay cabrón, se ve de una forma impresionante. En la película de Viven sí no se siente la desesperación, ¿sí? No se siente la desesperación, no se siente tan inmersivo, vaya, es a lo que me refiero. ¿Sí? No se siente tan inmersivo como en la película de Bayona, como en La Sociedad de la Nieve. Pero son dos películas diferentes, dos directores diferentes y dos tiempos diferentes en las que se hicieron las películas. Mi opinión sobre la película es desgarradora. La película es desgarradora. Si son personas sensibles, probablemente vayan a llorar. ¿Sí? Probablemente vayan a llorar. Así que, pues, véanla con una caja de Kleenex. Si son sensibles. Y pues sí, esta historia es una historia de inspiración sin duda alguna. Y todos los supervivientes, los 16 que siguen vivos, los 16 que sobrevivieron, son unos héroes. Por haber pues, sobrevivido a la tempestad y a todos los duros golpes de la madre naturaleza. Este fue el primer video del año. Muchas gracias por seguir hasta aquí. Pues nada, sí, voy a tratar de ya hacer videos más seguido. Ya sé que ya he dicho esto muchas veces. Ya parezco político en campaña, pero no se preocupen. Sí, ya voy a seguir. Ya voy a subir videos más seguido. Gracias por pues estar aquí, seguir aquí conmigo después de todo esto. Después de todo este tiempo de que no suba videos me desaparezco durante 2 meses. Una disculpota por eso. Pero gracias por seguir conmigo. Se los agradezco y los considero una parte muy importante de mi vida. Gracias. Gracias. De verdad, gracias. Me despido por hoy, por ahorita. Yo soy Yari Méndez Alducin y les doy las gracias por haberme acompañado durante este video. Gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.